Bien, dice la introducción, hermano, lección número 170, bienaventurados los invitados al banquete de boda de Cordero. Está un poquito largo el título de la lección, ¿verdad? Pero bueno, es para que podamos identificar un poquito más la bienaventuranza, y en ocasiones, bueno, se presta y se torna para que sea un poco extenso el título. Bienaventurados los invitados al banquete de boda del Cordero. Bienvenidos los hermanos que están conectándose en nuestra transmisión, ya sea por el canal de la iglesia en YouTube o también por el canal de Querugma, recibiendo la enseñanza bíblica. Bien, dice la introducción, hermanos, lección 170, nos dice las siguientes palabras. La siguiente bienaventuranza continúa en el mismo medio de la anterior, es decir, está en el futuro. La anterior, la de la 169, fue declarada previo a la batalla de Armagedón. Recuerdan que esa bienaventuranza la mencionó el Señor y dijo, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no vean su desnudez. Está hablando de aquellos que estaban velando antes de la batalla de Armagedón y esperando la venida del Señor. Se declaraba previo a la batalla de Armagedón, y la presente bienaventuranza es declarada para aquellos que tendrán participación en un gran evento celestial. ¿Cuál será ese evento celestial? Las bodas del Cordero, o más bien el banquete de la boda del Cordero. Leamos la declaración de bendición en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19, 9. Vamos a leer, hermanos, lean junto conmigo ahí en su hogar. Apocalipsis 19, 9. Dice la escritura, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esa es la bienaventuranza. Y es muy interesante, hermanos, porque Juan dice que escuchó una voz del ángel. En la bienaventuranza anterior dice, y escuché una voz que venía del templo, y por el contenido, pues nos damos cuenta que era la voz del Señor. Aquí dice un ángel, y posteriormente, a raíz de la situación, que se encontraba, a ver, déjenme ubicar, se me fue la idea. A raíz del contenido de la bienaventuranza, dice que cayó postrado en tierra Juan para adorar al ángel que le daba la noticia de la declaración de felicidad. Sin embargo, el ángel le dijo, no te arrodilles, que yo soy un consiervo igual que tú. Así que vemos que no era el Señor, era un ángel, ¿verdad? Uno de los muchos ángeles mensajeros a los cuales estaba Juan teniendo contacto con varios de ellos. Así que vamos a ver, hermanos, el entorno de la bienaventuranza. ¿Cuál fue el medio en el cual la bienaventuranza, esta declaración de dicha y felicidad, fue declarada en el cielo, en esta revelación que tuvo Juan, cuando se descorrió el velo de lo desconocido, de lo que no se sabía? Y Dios nos da, a través de la revelación de Apocalipsis, hermanos, nos da una orientación acerca de los eventos que están por venir. No necesitamos conectarnos a una línea psíquica aquí en la tierra, no necesitamos consultar a un medium para saber qué es lo que va a ocurrir, no necesitamos acudir a los horóscopos, a los signos del zodiaco, aquellas personas que tienen la manera y la creencia de buscar qué es lo que va a ocurrir más adelante por medios satánicos, medios diabólicos. Tenemos la palabra de Dios. Así que bien haremos, hermanos amados, en acudir a lo que Dios nos ha revelado. Lo que Dios nos quiere dar a entender está en la Biblia. No tenemos que buscar en otro lado. Lo que no está en la Biblia, hermanos, ustedes que no nos debe de interesar obligadamente. Así que acudamos a la palabra del Señor para entender y atender a lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a ver el entorno de la bienaventuranza. Voy a pedirles que tengan mi esposa y Miriam la hojita a la mano, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes y quiero que me ayuden a leerlos. Inciso, dice el punto número 1, el entorno de la bienaventuranza. Letra A, dice la lección, para comprender mejor la bienaventuranza, hemos de recordar las fases de las bodas entre los judíos.
Ahora, nos encontramos, hermanos, nuevamente en la lectura del versículo 9. Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La bienaventuranza nos habla, hermanos, de una boda, no de varias bodas, pero dice las bodas del Cordero. Nos encontramos en las bodas. ¿Quién es el Cordero? Bueno, el Señor Jesucristo. No hay duda de ello. Claramente la Escritura y el contexto y pasajes nos enseñan que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba en el Jordán predicando y bautizando a aquellos judíos que se arrepentían de sus malos caminos y creían en el Mesías prometido que predicaba Juan y que pregonaron los profetas del Antiguo Testamento? Y cuando el Señor Jesucristo terminó su periodo de ayuno, dice que fue a Juan para que le bautizara, y Juan lo identificó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en los varios pasajes del apóstol San Pablo, por lo menos, que nos habla acerca y nos descubre de este punto doctrinal, enseñándonos que la iglesia es la esposa del Cordero. Y vemos aquí las bodas que se llevarán a cabo en el cielo. Así que lo que Pablo tenía en mente, obviamente, hermanos, era una boda en el sentido oriental. Es decir, tenía en mente y Juan también, obviamente, ¿verdad? Tenía en mente en esta revelación, pues lo que se llevaba a cabo en su cultura, en su civilización. Así que para poder entender esta bienaventuranza, pues tenemos que acudir, hermanos, a cómo se llevaban a cabo las bodas de los judíos. No vamos a entrar en detalles, sencillamente quiero dar lo elemental y lo básico que en algún momento dado ya en alguna de las lecciones de escuela dominical ya estuvimos meditando y aprendiendo. Letra A, nos dice la letra A. Para comprender mejor la bienaventuranza, hemos de recordar las fases de las bodas entre los judíos. Vamos a dividirla en tres, hermanos, se divide en tres. La primera fase es el compromiso. Ese compromiso comenzaba usualmente y normalmente, comenzaba con un arreglo entre los padres de esa pareja que en el futuro se iban a casar, a contraer matrimonio, pero usualmente, hermanos, eso se llevaba a cabo cuando la pareja pues aún estaba en su infancia, eran niños, ya se conocían desde pequeños y los padres de él y los padres de ella, bueno, se ponían de acuerdo y trataban de arreglar esa relación para que cuando crecieran se casaran. Y ahí se llevaba a cabo un compromiso, inciso 1, compromiso. El compromiso nupcial ocurría en la mayoría de los casos en la infancia de la pareja, aún cuando no podían asumir la responsabilidad como adultos, eran niños o eran pubertos o eran adolescentes y todavía ellos no podían, sí, quizás decidir por sí mismos, pero no tomar una responsabilidad de tal magnitud. Los padres de ambas partes, es decir, de él y de ella, solían acordar el contrato matrimonial. Incluso, hermanos, se llegaba en ese periodo de compromiso, se llegaba a pagar la dote que correspondía. Llegaban los padres del novio y le pagaban al padre de la novia, no era porque la estaban comprando, es sencillamente una dote, daban una cantidad, probablemente era una cantidad o era en especie también, y con eso estaban pues no asegurando, pero sí se llevaba a cabo un compromiso de decir, ok, esto es lo que se va a gastar, lo que se va a ocupar para lo que tenga que ver con los gastos nupciales. Era el compromiso. Posteriormente, hermanos, venía la ceremonia. Ya el tiempo transcurría, los años transcurrían en la vida de estos muchachitos, de estos adolescentes o de estos niños, y posteriormente venía lo que se conocía la segunda fase, que era la ceremonia. Inciso 2. Tenía lugar cuando los contrayentes, él y ella, ya eran adultos, obviamente, y solía durar varios días. Es decir, la fiesta de la ceremonia en sí, duraban varios días.
no eran 5, no eran 7, pero eran muchos días, eran varios días. Solía durar varios días. Incluía este periodo o esta fase de la ceremonia, dice la lección, el que el novio recogía a la novia a su casa, acompañándole sus amigos del novio y las amigas de la novia, y los escoltaban todos juntos en una procesión hasta la casa del novio, de él. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 25, en el pasaje del versículo 1 hasta el 13, ya miramos esto, nos narra el Señor Jesucristo la historia de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan eso? Que ya lo miramos. Que había el novio, el esposo, se desaparecía por algún tiempo, iba a trabajar, ya tenían los planes, ya estaba el desposorio, es decir, ya estaba el compromiso, ya se habían comprometido, quizás fue arreglado por los padres cuando estos eran muy pequeños todavía, o ya de adolescentes se conocieron y habían llevado el compromiso, se habían desposado, y entonces el novio dijo, voy a ir a completar, voy a trabajar, voy a regresar, voy a irme por un tiempo, y vamos a trazar la boda, así que quiero que estés lista después de tal fecha, puedo llegar en cualquier momento, decía el novio. Y conocemos la historia de las vírgenes, habían 10 doncellas, amigas de la novia, ella estaba en casa velando, esperando para cuando el novio llegase, no saben si era en la noche, o era en la mañana, o era en la tarde, pero las doncellas debían de estar listas, ¿se acuerdan? Con el aceite, con el combustible para sus lámparas, porque esas lámparas debían de llevarlas encendidas en la procesión cuando llegara el novio a la casa de ella, de la novia, de su desposada, para tomarla junto con las doncellas y los amigos del novio, y entonces llevar una procesión, una pequeña marcha o desfile a la casa del novio para llevar a cabo el banquete, y la ceremonia pues se consumaba, la ceremonia, y llevaban el banquete de bodas. Y número 3, inciso 3, también vemos, hermanos, en la lección número 3, el banquete, no solamente era el compromiso, 2, la ceremonia, y número 3, se llevaba a cabo el banquete. Es decir, la ceremonia concluía con el banquete de la boda en la casa del novio. ¿Se acuerdan? Recuerden la misma historia en capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo narra la historia que les acabo de mencionar. Dice la Biblia que llegó el novio y las vírgenes habían ido a conseguir el aceite, combustible para sus lámparas y llevarlas encendidas. Cuando vino el novio, llegó a la casa de la novia, las 5 doncellas, las 5 amigas entre muchas otras, ¿verdad? Eran 5, supone que eran 10 que ocupaban un lugar en la corte nupcial de la novia. Así que llegó el novio, llegó por su desposada y llegaron las doncellas que estaban ya listas con sus lámparas encendidas. Llegó el novio, se hizo la procesión, las otras no llegaron, procesaron, iban cantando, iban con una algarabía, un gozo, porque se iba a llevar a cabo la ceremonia nupcial del compromiso que ya habían llevado a cabo ambos muchachos. Llegaron a la casa del novio, y luego las 5 doncellas, las 5 vírgenes que ya traían aceite, ya no las dejaron entrar. ¿A dónde? A la casa del novio. ¿A qué? Al banquete. Se iba a culminar la ceremonia, el compromiso, y entonces sería el banquete en la casa del novio. Así que el inciso 3 nos habla del banquete, era la ceremonia, concluía con el banquete en la casa con el banquete de boda en la casa del novio. Yo creo que todo esto lo tenemos muy claro ya a raíz de los relatos de la Biblia. Ahora, letra B, hermanos. Letra B. Dice la lección, el simbolismo de la boda descrita en el punto anterior, es decir, el banquete, la tercera fase de una boda judía o hebrea, es un simbolismo que se cumple en Cristo y la iglesia. Es decir, el compromiso, la ceremonia y el banquete, todo esto, hermanos, tiene relación con válgame la redundancia, con la relación estrecha, íntima y tan cercana de Cristo con la iglesia. Dice el inciso 1 de la letra B, el contrato nupcial ya se llevó a cabo entre Cristo y la iglesia cuando Cristo redimió a la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 26, Efesios
5:26 nos dice la palabra de Dios. Efesios 5:26, mi esposa lo va a leer. Efesios 5:26 y 27. Para santificarla, habiéndola Aprendida, purificado. Ahí está. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Exactamente, gracias Maggie. Así que ese contrato, hermanos, el tiempo del contrato, cuando se arregla, se habla acerca de una relación estrecha, íntima, para posteriormente llevar a cabo una ceremonia de bodas y dicho banquete posterior a la consumación de la ceremonia nupcial. Entonces, primero era el compromiso, el contrato. Vamos a decir, el contrato legal, había un desposorio. Tú te vas a casar conmigo, tú y yo me voy a casar contigo, así que somos desposados, tenemos un compromiso pues de por vida, ya no nos podemos echar para atrás, ¿verdad? Claro, se podían anular, ¿verdad? Bajo las leyes estrictas y la normatividad entre los judíos descrita, pero era un contrato legal que se llevaba a cabo. Así que ese simbolismo o ese contrato nupcial se llevó a cabo cuando Cristo redimió a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dijo Cristo, ustedes son como parte de la iglesia, ustedes son mi cuerpo, yo me di por ustedes, así que vamos a vivir para siempre juntos algún día. Esto nos recuerda, hermanos, que todo cristiano genuino está legalmente unido en matrimonio al Señor Jesucristo. Repito, esto nos recuerda, hermanos, así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla por medio de la palabra, dice el apóstol Pablo, eso nos hace pensar, hermanos, que usted y yo estamos tan unidos al Señor Jesucristo legalmente como si estuviésemos casados. Estamos unidos a Él porque Él se entregó a nosotros, Él se dio a nosotros, a nadie más. No está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia, la esposa del Cordero, no es Israel, es la iglesia. Y vamos a explicar eso un poquito más adelante. Inciso 2, la segunda etapa, que es la ceremonia, será cumplida, es un evento futuro, la segunda y la tercera. La segunda etapa de la boda, hermanos, que es la ceremonia, será cumplida cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Ahora, la ceremonia incluía el hecho de que el novio estaba lejos y venía sin avisarle a la novia. Las amigas de la novia, las doncellas y los amigos del novio debían de estar ambos listos y velando para cuando el novio, el desposado, llegara. Él iba a llegar a su casa, se iba a cambiar, le iba a decir, vámonos amigos, vamos por las muchachas, vamos por la desposada, vamos a casa de ella, vamos en la procesión, venimos a la casa otra vez y aquí se consuma el contrato nupcial y vamos a tener el banquete de la boda. Ahora, ese evento, hermanos, ahora, tomando la analogía y lo traducimos a la relación entre Cristo y la iglesia, es algo futuro. Dice el inciso 2, la segunda etapa será cumplida cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Él va a venir cuándo? No sabemos. Nosotros, la iglesia de Cristo, aquí en la tierra, hermano, pues debemos de estar velando y orando para no entrar en tentación y esperar. ¿Se acuerdan el relato de Mateo 25, las vírgenes? Esa es un relato que nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo vendrá como el novio, como el desposado, vendrá en cualquier momento y debemos de tener combustible a nuestras lámparas. Es decir, debemos de tener al Espíritu Santo en nuestra vida y para ello pues, se necesita convertirse a Cristo. No hay que ser cristiano y después pedirle al Espíritu de Dios que venga a morar en uno. Ya lo explicaba el miércoles. Es necesario que un creyente esté preparado para la venida de Cristo. Cuando acepta al Señor, viene el Espíritu Santo y eso le proporciona el combustible para tener fuego y vida y fervor en la vida cristiana. Así que esta segunda etapa, hermanos, es futura y se va a concluir o se va a cumplir cuando Cristo venga
por su iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir? No, amén. ¿Cuándo va a venir? No se sabe. No sabemos. Hay quienes dan fechas y quienes dan cálculos. No sabemos. Nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, dice la Escritura. Así que hay que estar velando, despiertos. E inciso número 3, hermanos, todo esto para explicar un poquito la bienaventuranza. Quiero que estemos en el contexto, ¿ok? Inciso 3, la tercera etapa de la boda de los judíos era el banquete. La ceremonia concluía con el banquete de la boda en casa del novio. Inciso 3, la tercera etapa es la que se ubica en la bienaventuranza, el banquete de bodas, es decir, ya se habrá llevado a cabo la ceremonia de boda, la iglesia y el Cordero de Dios, y la iglesia será la mujer casada y Cristo su esposo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que no es el versículo de la bienaventuranza, es el 9, pero el 7 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hubo una voz que escuchó Juan allá en el cielo que gritó, no vamos a ver el capítulo 19, los primeros versículos, solamente el 7, y escuchó una voz que se oía en voz alta gritando, alegrémonos y gocémonos, dice, y démosle la gloria al Cordero porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice que las bodas del Cordero ya están listas. La iglesia está preparada, es decir, la esposa está preparada y se refiere a la iglesia. Ahora es curioso, hermanos, pero cuando escuchó esta voz, Juan, que había que alegrarse y hacer fiesta porque ya estaba todo listo para las bodas del Cordero, se estaba refiriendo a que ya la iglesia había contraído, ya había contraído nupcias la iglesia con Jesucristo. Porque cuando dice la segunda parte del 7, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La palabra esposa aquí es el término guné en griego, y guné significa literalmente mujer casada. Quiere decir que para ese entonces, para el tiempo del versículo 7, ya se había contraído matrimonio la iglesia y Jesucristo. Ya la iglesia era la guné, la esposa, la mujer casada, no era la desposada, ya era la mujer casada. De manera que en el versículo 7 donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces ahí donde dice bodas, la mejor traducción sería, ha llegado el banquete de las bodas del Cordero porque la iglesia, la esposa, ya está casada legalmente, ya es mujer casada con el Cordero. De manera tal, hermanos, que en el versículo 9 donde dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La palabra cena ahí, cenas de la boda, entonces banquete, porque ya no era la boda, ya se consumó en ese momento. Es un evento futuro, pero para Juan ya había ocurrido, porque él estaba viendo lo que iba por ocurrir. Así que la tercera etapa, hermanos, es la que se ubica en la bienaventuranza, el banquete, no la boda. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, no para que presencien la boda, sino los que son invitados al banquete, a la cena de las bodas del Cordero. Voy a explicar eso más adelantito. Dice, la tercera etapa es la que se ubica en la bienaventuranza, el banquete de bodas, es decir, ya se habrá llevado a cabo la ceremonia de boda y la iglesia será ya, para ese entonces, la mujer casada y Cristo su esposo, como lo dice el versículo 7. Letra C, hermanos. Miriam, ¿qué dice la letra C, por favor? Dicho banquete de bodas se desarrollará simbólicamente al establecerse el reino milenial de Cristo y el transcurrir de los 1000 años, 21:2. Exactamente. Dice, gracias, dicho banquete de bodas, o la cena de bodas, o el banquete de la boda,
se desarrollará simbólicamente al establecerse el reino milenial de Cristo y el transcurrir de los 1000 años. Ahora, las bodas, el contrato, hermanos, o el compromiso nupcial, hablando ahora de Cristo y la iglesia, se llevó a cabo cuando dijimos, cuando Cristo se entregó por la iglesia y la redimió. Número 1. Número 2, la ceremonia nupcial se llevará a cabo en el cielo. En algún momento de la gran tribulación aquí en la tierra, se llevará a cabo allá en el cielo. No sabemos en qué momento, no sabemos cuándo. Sencillamente la Biblia nos dice aquí en el capítulo 19 que para el final de la gran tribulación, la iglesia ya será la mujer casada, es decir, será la esposa del Cordero del Señor Jesucristo. Y entonces viene el banquete. ¿Dónde será el banquete? ¿Cuándo será el banquete de bodas? Ese banquete de bodas o la cena de bodas no será en el cielo, será aquí en la tierra. Y el banquete de las bodas del Cordero, hermanos, es el reino milenial de Cristo. Todo ese lapso de tiempo, ese milenio del cual la Biblia habla en el capítulo 21, versículo 2, dice la Biblia 21, 1 y 2 de Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Bien, hermano, va a llegar un momento en que este mundo, ahorita 3/4 partes aproximadamente del planeta es agua, y el resto es tierra. Sin embargo, en la gran tribulación, se acuerda que a través de los juicios, sobre todo de las trompetas y de las copas, es donde será muy intenso y las aguas se van a convertir en sangre. Las aguas ya no se van a limpiar, van a desaparecer. El calor inmenso que va a ocurrir, hermanos, en una de esas furor de la ira de Dios, probablemente consuma todo el mar, toda el agua. Las aguas ya no eran. Dios, dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Vi el primer cielo y la primera tierra que pasaran, ya no eran, dice Juan. Y el mar ya no existía más. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a venir, hermanos, la iglesia de Cristo al banquete, es decir, a la casa del esposo, acá en la tierra. Y ese banquete, hermanos, va a durar, el banquete de bodas durará 1000 años. 1000 años. Ese es el banquete del cual habla la bienaventuranza. El ángel dijo, a ver, Juan, escribe, que no se te pase esto, escríbelo rápido porque esto va a ocurrir. Bienaventurados los que son llamados a la cena o al banquete de las bodas del Cordero. Ahora la pregunta es, hermanos, si va a llevarse a cabo un banquete, una cena de bodas, que es el reino milenial de Cristo, hay una invitación. ¿Para quién es esa invitación? Nos dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados o invitados a que sean parte de ese banquete, de esa cena. ¿Quiénes serán los llamados? Alguien dirá, pastor, pues los miembros de la iglesia. No, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y la iglesia no será invitada, la iglesia es la que está invitando. La esposa es la que está invitando a otros. Bienaventurados aquellos que son invitados, que son llamados a la cena. Nadie más puede invitar a la boda si no es el esposo o la esposa. ¿Sí o no, hermano? Nadie más. Así que la esposa o la iglesia no puede invitarse a sí misma al banquete. ¿Por qué? Porque pues el banquete lo está organizando ella. En el sentido literal, en una boda, ¿no? Lo organiza la esposa, lo organiza el esposo. ¿Quiénes son entonces los que serán llamados? ¿Habrá gente en otros planetas que habrán creído y los llevarán el Señor? No los hay. ¿Quiénes son entonces los llamados? Bueno, vamos a entrar al punto número 2, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A. Dice el inciso A, un ángel le dice a Juan que escriba una bendición o una bienaventuranza para los llamados o los invitados al banquete de la boda del Cordero. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, Juan,
bienaventurados los que son llamados o invitados a la cena o el banquete de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estaba Juan mirando todo ahí en esa visión que Dios le estaba revelando, y el ángel a un lado de él, y Juan estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo, el banquete, las bodas, las palabras de los ancianos, de los 24 ancianos, y aquellos que gritaban, gocémonos y alegrémonos, y Juan estaba viendo, y había dejado de anotar lo que estaba mirando, y llega el ángel, Juan, escribe lo que voy a decir, no se te olvide. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Escribe esto, Juan, porque estas son palabras verdaderas, lo que estoy diciendo. No se te olvide. Y Juan, sí. Y empezó a anotar, Juan, y empezó, ok, ¿y qué más? Y cuando Juan escribió eso, la reacción que le vino inmediata a Juan, hermanos, en su éxtasis, en su visión, fue arrodillarse. Dice el versículo 10, dice, yo me postré a sus pies, a los pies del ángel, para adorarle, hermano, la maravilla de lo que estaba escuchando Juan. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Ok, un ángel, inciso A, un ángel le dice a Juan que escriba una bendición para los invitados al banquete de la boda del Cordero, y Juan anotó lo que el ángel gritó y expresó: bienaventurados aquellos que son llamados o invitados a la cena de las bodas del Cordero. Letra B. Esta bienaventuranza, hermanos, es para los que son llamados al banquete o invitados al banquete. No es para la esposa o la iglesia, sino que esta bienaventuranza o esta declaración de felicidad es para los invitados. La pregunta es, hermanos, ¿quiénes son los invitados? ¿Sabe quiénes son los invitados? Los creyentes que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Déjenme explicar esto. Hay varias dispensaciones. Yo lo siento por los que son antidispensacionalistas. Hay muchos cristianos que no creen en las dispensaciones. Yo creo en las diferentes administraciones que Dios ha trazado en toda la historia de la humanidad. Dios ha administrado, Dios ha trabajado a través de tiempos, de periodos que le podemos llamar dispensaciones o oikononías, que es una administración o la gerencia de un periodo de tiempo. En todo el periodo de la historia bíblica encontramos 7 dispensaciones. Una de ellas es la dispensación de la iglesia, o la dispensación también llamada de la gracia o la del Espíritu Santo. Es la misma dispensación. Entonces, la dispensación de la iglesia comienza, hermanos, justamente con el comienzo de la iglesia, después de la resurrección de Cristo, que Él ascendió al cielo, luego vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí comienza dicha dispensación, el periodo de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo. ¿Cuándo terminará? Con el arrebatamiento. Cuando el Señor venga por su iglesia, por sus hijos, nos lleva a su presencia, se acaba ese periodo y comienza la gran tribulación, y posteriormente a esos 7 años comenzará la última, que es futura, y es la dispensación del reino, es decir, el reino milenial. ¿Quién es la iglesia, hermanos? ¿Quiénes componen la iglesia de Cristo? Todos los creyentes que han sido salvos en la dispensación de la iglesia o de la gracia. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, ellos no pertenecen al periodo de la iglesia. Por lo tanto, no son parte. En este versículo no entran ellos como parte de la iglesia, pero son salvos. Ahora, esto no cambia la realidad. Esto solamente está trayendo un escenario distinto, no una realidad diferente. Usted y yo siempre hemos dicho y pensamos, bueno, todos los salvos desde Adán hasta nuestro tiempo componen la iglesia de Cristo. Pues sí, en un sentido, sí. Pero en este pasaje, la iglesia de Cristo son los salvos solamente de la dispensación de la gracia o de la iglesia. ¿Quiénes son los invitados? Los otros salvos. ¿Cuáles salvos? Los creyentes del Antiguo Testamento. Son los invitados al banquete.
¿Y qué otros invitados? Bueno, los hermanos que fueron salvos o serán salvos en la gran tribulación. Los creyentes del Antiguo Testamento, desde la creación del ser humano hasta antes del Pentecostés, que prácticamente comienza el Nuevo Testamento allí, y aquellos que fueron salvos fuera del periodo de la iglesia, que fueron los del Antiguo Testamento y los de la gran tribulación. Hay que recordar que en la gran tribulación va a haber gente que va a creer. Ya lo mencionamos, ya lo enseñamos. Entonces, los creyentes o los que fueron salvos en el Antiguo Testamento y los que serán salvos en el periodo de la gran tribulación, que no se dejen sellar por la marca de la bestia, que no se inclinen a adorar ni a la bestia, ni a la imagen que ellos van a hacer, entonces, y perseveren hasta el fin de los 7 años, serán salvos, es decir, pasarán de la gran tribulación automáticamente al reino milenial de Cristo, serán salvos. Entonces, esos creyentes que fueron salvos fuera del periodo o la dispensación de la iglesia, son los invitados, porque nadie puede ser invitado al reino de Cristo si no es salvo, si no es creyente, si no es hijo de Dios. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, letra C, ¿quiénes son los invitados a esa boda? Bueno, claramente no son los miembros de la iglesia o la esposa de Cristo, pues la esposa es quien invita a su propio banquete. Ellos son los que están invitando a que sean parte del gozo y de la alegría del banquete, de la cena, de las bodas, es decir, aquellos que vengan al milenio. ¿Quiénes van a entrar al milenio? Los salvos del Antiguo Testamento, los salvos del periodo de la iglesia, de la dispensación de la iglesia, y los salvos del periodo de la gran tribulación. Inciso 1, hermanos. Maggie, por favor. Inciso 1. El banquete o cena de la boda es la alusión simbólica al reino milenial del Señor Jesús. Exactamente, hablando simbólicamente, el banquete o la cena de bodas del Cordero está aludiendo al reino milenial del Señor Jesucristo. Número 2, los invitados a estar en el milenio o al banquete de las bodas del Cordero o a la cena son los creyentes que no pertenecen a la presente dispensación de la iglesia. Son aquellos que fueron salvos por gracia. Siempre la salvación es por gracia, hermanos. Repito, aquí no estamos hablando de una realidad diferente. Estamos hablando solamente de un escenario distinto. La salvación siempre ha sido por gracia y no se puede pertenecer a una institución que no exista. Yo no puedo ser estudiante, yo no puedo estar matriculado en una universidad, por ejemplo, que no existe. ¿Verdad que no? No. ¿Cómo pueden pertenecer los del Antiguo Testamento a una institución que no existía en aquel entonces? Ellos no pertenecen, en este pasaje, en el contexto de este versículo, entonces ellos no son parte de la iglesia porque son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero aquí entendemos que ellos serán invitados porque fueron salvos fuera de esa dispensación o fuera de ese tiempo de periodo de la iglesia. Los invitados a estar en el milenio, en el banquete, pues, de las bodas del Cordero, son los creyentes que no pertenecen a la presente dispensación de la iglesia. Los que fueron salvos, y salvos por gracia, hermano, porque la salvación se ha sido por fe y por gracia. Desde el comienzo de la humanidad hasta el día de Pentecostés. Hasta el día de Pentecostés. En ese periodo de tiempo que abarcó que está fuera del periodo anterior al de la iglesia. Y los creyentes de la gran tribulación. En Hechos capítulo 2, versículo 1 y siguiente, pues nos están hablando del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 judíos que estaban esperando la promesa del Señor Jesucristo, y de ahí en adelante todo aquel que cree, pues viene a morar el Espíritu Santo en sus vidas permanentemente, ¿no? Y ahí comenzó el periodo de la iglesia, con el advenimiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Inciso número 3, hermanos. Yo espero que vayan entendiendo esto, ¿verdad? Y que no se les haga ni complejo ni extraño, porque es la palabra de Dios. Número 3, dice, podemos decir entonces que los declarados felices y bienaventurados en Apocalipsis 19:9
son los creyentes son los creyentes, o los salvos de todas las épocas que no pertenecen a la actual dispensación. Repito, el ángel le dijo a Juan, escribe lo que voy a decir. Dijo el ángel, bienaventurados los que son llamados o invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esta bienaventuranza, hermanos, no es para usted y para mí que estamos viviendo en esta época, que ya somos salvos. Somos bienaventurados, somos dichosos porque tenemos ya la salvación, amén. Porque el Señor nos ha puesto sus ojos en nosotros y Él nos ha alcanzado en su gracia, en su amor, en su misericordia. Tuvo compasión de nosotros, nos alcanzó, nos proveyó un salvavidas, nos dio la manera en que nosotros obtuviésemos la seguridad de la salvación y movidos a ese interés y a reconocer que éramos pecadores, que somos pecadores, pero en el momento que aceptamos a Cristo, por eso estoy hablando en pasado, de que éramos pecadores en ese momento y que solamente Cristo nos podía salvar, nos arrodillamos, nos humillamos a Él, creímos en Él como nuestro Dios y como nuestro Salvador, nuestra vida fue transformada. Hemos sido felices, bienaventurados por creer en Cristo. Pero para ese entonces, hermanos, en el futuro, nosotros como parte de la iglesia, somos los que vamos a extender la invitación a aquellos que fueron salvos fuera de este periodo de la iglesia para que entren al gozo y la alegría de la cena o del banquete de las bodas del Cordero, que será que van a disfrutar el reino milenial de Cristo. Bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Juan, no sé si lo entiendas, le dijo el ángel, pero lo que estoy diciendo es verdad. Esas son palabras de Dios. Yo las escuché de Dios, Dios me las dijo a mí, Dios me las enseñó, me dijo, compártelo, dilo, y si a este Juanito que anda por ahí, quiero que le digas lo que está expresado y lo que va a suceder. Bienaventurados los que son llamados o invitados a la cena, al banquete de las bodas del Cordero de Dios y la iglesia. Ellos ya son benditos, la iglesia, ¿por qué? Porque ya ha sido salva, ya Cristo se entregó por ella, pero hay que invitar también a aquellos, bienaventurados aquellos y felices, aquellos que son incluidos, invitados, a que entren y estén disfrutando del reino milenial de Cristo. Letra D, y con esto terminamos, hermanos. Letra D, es digno de notar que el ángel que está hablando con Juan refuerza la importancia de la bendición, insistiendo en que representa lo que está declarando, las palabras verdaderas de Dios. Dice la segunda parte o la última parte del versículo 9, y me dijo el ángel, no solamente me dijo, escribe, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, es decir, reales. Lo que estoy diciendo es verdad, Juan. No sé si lo entiendas, lo captes, lo asimiles, pero lo que estoy diciendo es verdad. Pero, ¿quiénes son esos llamados? No, Juan, el que tenga oídos, oiga. Tú escribe. Si no lo entiendes, lo vas a entender después. Pero son palabras verdaderas de Dios. Es lo que está enseñando, es lo que Dios está declarando, es lo que Dios está diciendo, hermano. Conclusión. Qué bendición saber que ser hijo de Dios conlleva una gran felicidad. Amén, hermanos. Ya el solo hecho de saber que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la familia de Dios y que somos parte de la desposada que algún día estaremos contrayendo nupcias en el cielo, después vamos a participar no solamente de la boda con el Cordero de Dios, sino en el banquete de bodas. Y no solamente uno se goza, hermano, ¿no es cierto? En una boda uno se goza. Bueno, depende, ¿verdad? También quién se va a casar. Pero normalmente, en términos regulares y normales y promedio, pues uno se alegra, llega al templo, ¿verdad? O a la playa o al muelle donde se lleva a cabo la ceremonia y llega el desposado, ¿verdad? Y uno se llena de alegría y llega la novia, hasta uno se pone de pie, ¿verdad? Tradicionalmente se pone de pie y ya entra la novia en la procesión, el padre le entrega al novio, ¿verdad? Dice todo lo que se hace en la ceremonia es propiamente una ceremonia, son simbolismos nada más. Una ceremonia religiosa, uno está contento. Y si a uno lo invitan a la boda, porque no siempre lo invitan a uno al banquete, ¿verdad?
A veces no se puede, y ni modo, si no se puede, no hay que agüitarse, hermano, ¿verdad? No hay que sentirse mal, pero uno, ya con el solo hecho de asistir a la ceremonia en una boda, ya es una gran bendición y un gran privilegio. Si nos llegó la invitación para la recepción, pues gloria al Señor, ¿verdad? Uno también se goza y se alegra porque vive uno tanta gente, los arreglos, los adornos, la algarabía, la alegría del novio, la alegría de la novia, contentos, ¿verdad? Porque no sabe lo que les espera. Contentos porque van a unir sus vidas para el resto de sus años, de sus vidas. Y el ver la alegría de aquellos que uno ya vivió en ese momento hace tiempos atrás, pues eso lo emociona a uno. Dice, bienaventurados y felices, no solamente aquellos que son parte de la boda, parte de la esposa, sino los que son invitados al banquete de bodas. No. Bueno, qué bendición es saber conclusión, qué bendición saber que ser hijo de Dios, hermanos, conlleva una gran felicidad. Y somos felices por pertenecer a la familia del Señor y también por poseer la seguridad eterna de salvación. Qué gran bendición, así también, saber que aún en la tribulación, hermanos, habrá hombres y mujeres que serán salvos y podrán gozar de la felicidad de ser parte del banquete de bodas del Cordero. No solamente, hermanos, debe haber gozo y alegría y gratitud al Señor por su salvación y por mi salvación, porque somos parte de la iglesia, de la desposada de Cristo, del Cordero, que algún día se llevará a cabo las bodas entre el Cordero de Dios y la iglesia, si todos los creyentes que hemos sido salvos en esta dispensación, sino que también va a haber gente salva, hermanos, en la gran tribulación. Que a pesar de que en la gran tribulación va a haber mucha gente que no conoció el mensaje de salvación, que serán los menos, pero que habrá mucha gente que habrá rechazado el mensaje de la gracia de Cristo para que obtuviesen la salvación gratuita, ahí también van a ser salvos por gracia. Les va a costar. Les va a costar. Y habrá hermanos que los van a decapitar, habrá hermanos, personas que van a querer, mujeres, señoras embarazadas, hermanas, señoritas, jovencitos, ancianitos, que creerán en Cristo, que se van a acordar que hasta entonces se van a humillar delante del Señor y le van a reconocer como su Dios y Salvador, y van a querer permanecer sin dejarse sellar por la marca de la bestia. Pero muchos no van a poder permanecer, porque en la búsqueda constante y persistente de tratar de conseguir comida, dése cuenta, hermano, cómo la gente ahora en la pandemia, cómo iba a los mercados y agotaba todo. Ahora, imagínese que la gente vaya normalmente a comprar comida en un momento después de la ira de Dios y los copas, sellos y las trompetas, todo va a ser un caos, hermanos, un desastre. Y los únicos que va a haber filas en los mercados para poder comprar los alimentos, y mucha de esa gente, hermanos, no va a poder comprar porque no será sellada. Y cuando no sean selladas, los van a buscar, ¿sí? ¿Por qué no tienes el sello? Tienes la marca, te podemos sellar ahora, si no, no vas a poder comer. No, no quiero. Ok, entonces salte de aquí, la comida no es para ti. Y la gente tendrá que buscar. No podrán comprar, no podrán abastecer la despensa de casa, no podrán poner gasolina, no podrán atenderlos en los hospitales, no podrán, pese a todo lo que estará ocurriendo, y sus cuerpos estarán envejeciendo, deteriorándose, dañándose por las plagas, por las pestes, por las pandemias que habrá, por las guerras, por los bombardeos, por las persecuciones que habrá en contra de los cristianos. Quizás será muy difícil congregarse en un templo en aquel entonces, y cuando los descubran, bueno, tendrán que transmitir en vivo los hermanos las predicaciones, y cuando los descubran y intercepten la señal, quiten la señal, ¿cómo van a saber de la predicación? ¿Cómo sabrán crecer en su fe? Así que será una etapa muy difícil para aquellos que se conviertan en la gran tribulación. Algunos van a permanecer, de los escogidos, de los elegidos, para entrar al milenio, son los invitados, bienaventurados, felices van a ser. Aquellos que no van a ser martirizados, decapitados, torturados por la causa de Cristo. Qué pena será, qué dolor, pero qué bendición saber que habrá gente convertida todavía en ese periodo de tiempo. Hombres y mujeres que serán salvos y podrán gozar de la felicidad de ser parte
el banquete de bodas del Cordero, del banquete de las bodas del Cordero. Por eso el ángel dijo, voy a declarar una grande verdad que Dios me dijo que la dijera. Bienaventurados todos aquellos que son llamados, invitados al banquete o a la cena de las bodas. Aquellos hermanos que dieron su vida en la gran tribulación y los mataron, los descuartizaron, porque no negaron su fe. O aquellos que van a llegar lastimados, dañados, quizás amputados hasta el final de la gran tribulación y entrarán al reino milenial. Serán los invitados de honor al banquete, al milenio. Y aquellos creyentes, Isaías, Jeremías, Aarón, María, Moisés, Mateo, bueno, eso es todavía parte antes de la iglesia. Y todos aquellos personajes del Antiguo Testamento también, bienvenidos, bienvenidos. Ustedes profetizaron, ustedes creyeron en el reino que Cristo establecería universal. Aquí está, felices van a estar en estos 1000 años. Bueno, hermanos, hay un versículo que memorizar para la siguiente semana, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, que ya se ha estado leyendo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Como diciendo el ángel, esto es verdad. No le busques, no te confundas. Esto es lo que Dios estableció y lo que ha dicho. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 9.